Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra del Señor. Sabemos, diga conmigo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, vamos a leerlo juntos. A ver, 1, 2, 3, ¿cómo es? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Diga fuerte amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que hemos nacido de Dios? Levánteme la mano. ¿Cuántos han nacido de Dios? ¿De verdad? ¿Estás seguro? Pregúntale a la persona que está allá a su lado. ¿Sabes que has nacido de Dios? En Juan capítulo 3, la Biblia nos detalla con mucha importancia. El Señor Jesús nos enseña sobre la realidad y la necesidad que tiene cada persona en esta tierra de un nuevo nacimiento, de un nacimiento en Dios. Juan capítulo 3 versículo 1, y espero que usted esté pendiente de todos los detalles que allí se revelan. Dice: había un hombre de los fariseos. Eso nos indica que era un hombre religioso, ¿cierto que sí? Un hombre de los fariseos. Ustedes saben que los fariseos era una corriente religiosa muy estricta de aquella época. Este hombre se llamaba Nicodemo y era un hombre principal. Diga conmigo, principal. O sea, un príncipe, una persona de preeminencia, una persona importante entre los judíos. Tenga muy pendiente de quién está hablando la Biblia y quién es el que está haciendo estas preguntas y a quién está hablando Jesús. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre era religioso, era importante, era principal entre los judíos. Era un hombre justo, bueno. Era un hombre que tenía un buen concepto de Jesús. Mira el concepto que él tenía de Jesús. Tú eres un hombre que has venido de Dios como maestro, porque yo veo las señales que tú haces y yo entiendo que nadie puede hacer lo que tú haces si no estuviera Dios con él. A ese hombre Jesús le dice lo siguiente, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no, ¿qué, iglesia? Naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, ver el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le preguntó, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínate esta pregunta. Versículo 5. Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diga conmigo, entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablamos de que tenemos una casa en el cielo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Que tenemos una herencia en el cielo, una ciudadanía en el cielo, un Dios en el cielo. Pues tú y yo no podremos ver ni entrar en ese reino si no hemos nacido de nuevo, dice la Biblia. ¿Cierto que sí, amados? Ahora, versículo siguiente. Respondió, versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, todos nosotros hemos tenido un nacimiento
que se trató simplemente de que papá y mamá tuvieron una unión y aquí estamos nosotros. Y la Biblia le llama a eso el nacimiento carnal, ¿cierto? Todos experimentamos eso. Ahora dice, lo que es nacido del Espíritu, y está hablando con Espíritu, con la E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, lo que es nacido de Dios. Espíritu es, versículo siguiente: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dile a la persona que está a tu lado, es necesario que nazcas de nuevo. Y tenemos que entender que cuando Jesús está hablando con este hombre, por eso quería que miráramos la historia, porque Jesús no está hablando con un hombre malo, malvado, que necesitaba una transformación o un cambio. Está hablando con un hombre aparentemente bueno, religioso, correcto y principal. Sin embargo, Dios le dice a este hombre, es necesario que nazcas de nuevo. No basta con la religión que tienes, con la posición, con la bondad que tú profesas, con lo que tú hables. Tú necesitas y es necesario que cada persona nazca de nuevo. Todas las personas que estamos aquí, yo creo que ya debemos saber, entender de que no se trata de religión, se trata de nacer de nuevo. Pregúntale de nuevo a la persona que está a tu lado, ¿has nacido de nuevo? Y si no sabes qué es eso, pues es porque no has nacido de nuevo, ¿cierto? Y yo quiero que miremos algunas cosas que la Biblia nos habla con respecto de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Estas son las características de alguien que ha nacido de nuevo. Número uno, una persona que ha nacido de Dios es alguien que ha creído y ha aceptado a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído y hemos aceptado a Jesús? La Biblia dice, primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. ¿Nacido de quién? De Dios. Los que creen que Jesús es el Cristo. Pero no solamente creer. Juan 1:12 dice la palabra, pongamos ahí el versículo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente a los que creen. Tú sales allá a la calle y le preguntas a todo el mundo que si cree en Jesús, el 99% te va a decir, así yo creo. Pero eso no significa que una persona haya nacido de nuevo realmente. Yo antes de conocer a Jesús también creí, o de tener un nuevo nacimiento, supuestamente creía en Jesús, pero no lo había recibido en mi ser. Amén. Recibido. Y eso marca totalmente la diferencia. Cuando tú haces a Jesús la parte más importante de tu vida, tú le abres tu corazón, tú le abres tu ser. Amén. Muy bien. Así que una persona que ha nacido de Dios es alguien que ha creído y ha aceptado a Jesús. Número 2, la Biblia dice que una persona que ha nacido de Dios es alguien que vive en amor. Amén. La Biblia dice, mira lo que dice la palabra, pongamos el versículo allí, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Diga conmigo, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero ojo con tomar eso muy a la ligera, porque no está hablando ahí del amor como es tergiversado en el concepto hoy. Todo el mundo dice te amo, y cuando dice te amo está hablando de un amor erótico, un amor eros, que está descrito en la Biblia. Entonces cualquier persona habría nacido de Dios si ese fuera el amor. Pero cuando la Biblia habla de ese amor, está hablando de un amor ágape, el amor de Dios, donde nosotros tenemos el mandato de amar a los que nos aman y de amar a los que no nos aman, de amar a nuestros amigos y de amar a nuestros enemigos, de amar a las personas que nos hacen bien
y a las personas que no nos hacen bien. Una persona que vive con odio, con resentimiento, escúcheme, no ha nacido de nuevo. ¿Está entendiendo, amado? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo y no conoce a Dios. Tiene un conocimiento mental, intelectual, porque alguien puede leer la Biblia y entender cosas de Dios, pero eso no significa que tú hayas nacido de Dios. De hecho, hay mucha gente, escúcheme, mucha gente que está en las iglesias que no han nacido de nuevo. Les gustan las cosas, les parece bonito, algunas cosas les parecen interesantes, simpatizan con algunas verdades de la Biblia, pero no han nacido de nuevo. Número 1, creo en Dios y lo he aceptado. Número 2, yo vivo en amor. La Biblia dice, quien no ama a las personas que ve, ¿cómo puede decir que ama a un Dios que no ha visto? ¿Cierto que sí? ¿Dice eso la Biblia o me equivoqué yo? Eso está en la Biblia. Así que una persona que ha nacido de Dios cree en Jesús, lo ha recibido y vive en amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Número 3, una persona que ha nacido de Dios es alguien que ha dejado lo viejo atrás. ¿Cierto que sí? Así como tú ves ahí en esa imagen, ahí simboliza ese nuevo nacimiento. Esa persona vieja murió y esa persona nueva se manifiesta. Has dejado lo viejo atrás. Escúcheme, porque para nacer de nuevo hay que morir. Diga conmigo, para nacer hay que morir. Otra vez, para nacer hay que morir. Nadie puede nacer de nuevo sin haber muerto a ese hombre viejo. La Biblia dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Para que una semilla pueda nacer, tiene que primero que ser enterrada y morir. Para que mi vida pueda ser nueva, para que yo pueda realmente decir, yo he nacido de Dios, yo he nacido de nuevo. Mi hombre viejo, mi vida pasada tiene que quedar enterrada. Amén. Mis viejos vicios atrás. Esos amigotes y amigotas que no me convenían atrás. Esos pecadillos y esos hábitos malvados atrás. Esa manera de pensar y de hablar y de comportarme corrupta atrás. Porque bueno, se supone que has nacido de nuevo. ¿Tú crees que nacer de nuevo simplemente, sí, yo creo en Jesús, mi Señor y mi Salvador, y ya? ¿Y qué? Y no pasó nada en tu vida. No, tiene que haber pasado algo. Tiene que pasar algo. ¿Cuándo naciste de Dios? Yo te pregunto, si alguien te preguntara, ¿tú has nacido de nuevo? Y tú dices, sí, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo? ¿Cuándo naciste de nuevo? Tú lo recuerdas, tú sabes realmente, no, pues yo he estado viniendo a la iglesia y pues ahí voy. No. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo tu vida se partió en dos? ¿Cuándo eras uno antes y ahora eres otro? ¿Cuándo sucedió esto? Porque si tú no tienes claro eso es porque tú no has nacido de nuevo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que tu vida, que conociste a Jesús, que tuviste un encuentro con Jesucristo? ¿O no lo has tenido? ¿O simplemente cambiaste? Mira, fíjate, escúchame bien esto. Nacer de nuevo no es venir a una iglesia cristiana. Tú puedes venir, haberte pasado de la religión a la que pertenecías y venir a este lugar. Sin embargo, si tú no has tenido un encuentro con Jesús y tú no le has aceptado y tu vida no se ha partido en dos, es porque tú no has nacido nuevo. Comulgas con cosas, te gustan las cosas de Dios, te parece bonito, pero la Biblia no dice, el que le parezca bonito esto verá el reino de Dios. No. El que nace de nuevo
Nuevo, nuevo, nuevo. Y para eso entonces tienes que dejar una vida atrás. Mira como lo dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? No en una religión, en Cristo, no en casa de paz. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo, ¿qué? ¿Dónde quedó, iglesia? Esos rencores, esos odios, esos temores, esas obras, esas acciones, todo quedó atrás. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Amén. Mira como lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Pon allí la imagen. Dice: si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo. Ser nuevo, que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Totalmente renovado. Eso te describe a ti. Te describe esto, te describe ese versículo. ¿Eso es lo que tú estás viviendo o no te describe? En eso radica el punto, amado. Si has nacido o no de nuevo. Si estás en Cristo, tú eres nuevo. Tú no puedes decir: ay, sí, yo soy nuevo, yo soy cristiano, pero tú sigues viviendo igual. Tú hablas igual, tú piensas igual, tú haces lo mismo, tú estás en el mundo. No has nacido de nuevo. Escúchame esto, amado. Si has nacido de nuevo, eres una nueva creación. Lo viejo pasó. ¿Qué hiciste, qué deshiciste, qué no hiciste? No importa, pasó. Pero ¿qué pasa? Lo nuevo, ¿dónde está? Eres una nueva criatura. Dile a la persona que está a tu lado: eres una nueva criatura. Deja que lo nuevo de Dios se manifieste, se note. Amén. Siguiente. Así que vamos hasta aquí en el punto. ¿Cómo es que alguien ha nacido de nuevo? Alguien ha nacido de nuevo porque ha creído, ha aceptado a Jesús, dice la Biblia. Alguien ha nacido de Dios porque vive en amor, dice la palabra. Alguien ha nacido de Dios porque ha dejado lo viejo atrás. Alguien ha nacido de Dios porque ha cambiado su modo de vivir por la palabra de Dios. Su modo de vivir. No que se cambió su modo, su iglesia. No, se cambió su modo de vida. Mira como dice 1 de Pedro 1:23. Le voy a leer la versión lenguaje actual. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Eso está pasando contigo. Levánteme la mano si a alguien le está pasando eso. ¿Y el resto? Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. No de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias a ¿quién? Al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. ¿Cuántos dicen amén? Este mensaje nos ha dado nueva vida, un modo nuevo de vivir en Cristo. De esto se trata, amados, un nuevo modo de vivir. Siguiente característica: una persona ha nacido de Dios. Según la Biblia, el que ha nacido de Dios es una persona que vence al mundo. Que vence al mundo. Pongamos el versículo, por favor. Dice la palabra del Señor, 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? ¿Qué dice la Biblia? El que ha nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. La Biblia dice: el que es nacido de Dios vence al mundo. El que no ha nacido de Dios, el mundo le pega unas golpizas, mantiene llevado, el mundo se le mete en el corazón. El mundo lo aplasta. Cada vez el mundo le pega sus pisoteadas. No es capaz con el mundo, porque se siente atraído, se siente seducido, anhela ese mundo. El que ha nacido de Dios, dice la Biblia, ha
vencido, vence el mundo. Y cuando hablamos del mundo, pues estamos hablando del sistema, de lo que ofrece la vida, que es contrario a la palabra de Dios. Primera de Juan 2:15 dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, le gusta el mundo, le atrae el mundo, escuche, el amor del Padre no está en él. Versículo siguiente, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿De qué está hablando la Biblia? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen ¿de dónde? Del mundo. Mira cómo lo dice la versión del lenguaje actual. La palabra de Dios para todos dice: pues el mundo solo ofrece, escuche lo que ofrece el mundo, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hay gente que solamente vive por eso y para eso. Pero ya tú sabes cómo termina. Mira, hace poco un actor lleno de dinero, de fama, reconocimiento, gana el mundo, las sonrisas, haciendo sonreír al mundo y en depresión, matándose. Escuche, mi amado, eso es vivir en el mundo y vivir para el mundo, y así es como paga el mundo. La Biblia dice que el que es nacido de Dios vence el mundo. Amén. Y dice el versículo 17: porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Sí, dale un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Permanece para siempre. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, a lo que pasó en esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Escuche lo que dice el apóstol: mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. En nuestra versión dice: yo he sido crucificado para el mundo y el mundo ha sido crucificado para mí. Eso no es una opción ya para mí. ¿Está entendiendo, amado? ¿Por qué? Porque yo he nacido de Dios. Así que, ¿cuántos hemos nacido de Dios? Amén. Alguien que ha nacido de Dios, número uno, ha creído y ha aceptado a Jesús. Es alguien que vive en amor. Es alguien que ha dejado lo viejo atrás. Alguien que ha cambiado su modo de vivir por la palabra. Es alguien que vence al mundo. Y nuestro versículo inicial: una persona que ha nacido de Dios, según la Biblia, es alguien que no practica el pecado. Ponlo ahí en la pantalla el siguiente. No practica el pecado. Leamos el versículo, por favor, nuestro versículo inicial. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amado, todos nosotros somos humanos y cometemos errores y fallamos. ¿A cuántos les ha pasado? Creo que a todos. Pero una cosa es ser una persona que practica el pecado. Y nadie que practique el pecado, así esté en una iglesia y tenga el cargo que sea, puede decir que ha nacido de Dios. Tú no has nacido de Dios. Tú dices: yo amo a Dios y yo vengo a la iglesia, he nacido de Dios, pero vivo en fornicación. Tú no has nacido de nuevo. Te lo digo con la autoridad de la Biblia, amado. Porque eso es lo que, ¿qué dice ese versículo? El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así yo nací de Dios, pero estoy en adulterio. Tú no has nacido de Dios. No has nacido de Dios. Que te gusten las cosas de Dios y que vengas, pero que has nacido de Dios, imposible. Si hubieras nacido de Dios, eso no podría pasar en tu vida. Tú no puedes vivir así.
Yo he nacido de Dios, pero vivo odiando a todo el mundo. Vivo en pecado de amargura y con toda la gente. Tú no has nacido de nuevo. No has nacido de Dios. Yo he nacido de Dios, pero vivo en la maldad, en el mundo. Vivo de baile en baile, de discoteca en discoteca, de mujer en mujer y de hombre en hombre. Tú no has nacido de Dios. No has nacido de nuevo. Y quiero confrontarte con esto, amado, porque hay que entender, y la iglesia tiene que entender, que no es solamente venir aquí y jugar al cristianismo. Esto es una realidad, esto es verdad. Esto es en serio y esto es de Dios. Si tú dices que tú amas a Dios y que eres nacido de Dios, tú no puedes practicar el pecado. Pastor, si ha llegado a pecar, yo he llegado a pecar, he fallado. Pero una cosa es ser practicante del pecado, vivir en el pecado, jugar con esto. Y no solamente que no eres nacido de Dios, sino que lo único que estás haciendo es siendo estorbo para que la gente venga a Cristo. Porque la gente no viene a Jesús por tu mal testimonio. Porque ese va a una iglesia, pero lo vemos ahí, allí, allá, y lo vemos borracho y lo vemos allí. Y gente pregunta a cada rato: pastor, ¿y cómo así va a la iglesia, pero esto y aquello? Y tienes que entender, escúchame esto, amadas mujercitas, no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Ojo con eso. Es que vino a la iglesia. El señor de los helados también cada rato viene. Escúcheme, amado, no. El hecho de que usted esté en un parqueadero no significa que usted sea un carro, ni que usted esté en un corral, usted es una vaca, ni que usted es una iglesia, es que usted es cristiano. No. Nacer de nuevo. El que ha nacido de Dios, dice la Biblia, no practica el pecado. ¿Sabes cuántas personas nosotros hemos visto, amado, que vienen y buscan, pero no han nacido de nuevo? No ha sido transformado, no ha tenido un encuentro con Dios. Todo lo que está viviendo es religiosidad. Diga conmigo: necesito nacer de nuevo. Y la Biblia dice que no practica el pecado por una razón. Dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque, pongamos el versículo de nuevo, hijo. Dice: no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Pongamos la otra versión internacional. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. No está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Amén. Sabes que hay una gran responsabilidad en nosotros como cristianos. Y si usted es líder y le sirve a Dios, mucho más. Y en mi caso, por ser pastor, usted ni se imagina. Usted cae en adulterio, a los 8 días viene aquí, no pasó nada. Pero si a mí me pasa eso, ¿qué sucede? ¿Sí me entiende cómo es la cosa? Usted va a decir: no, normal, el pastor tranquilo y va a seguir aquí. No, eso no va a pasar. Yo sé que no. Si hay algo que yo temo y por lo que yo tengo que doblar todos los días mis rodillas a Dios, es: Dios, guárdame para no fallarte, para no pecar. Porque sé la responsabilidad que hay en mí. Yo peco y esto se acaba mi matrimonio, se acaba mi familia, se acaba la iglesia. Tengo que guardar mi vida. Es una gran responsabilidad. Y yo le he orado a Dios: Señor, guárdame. Y cómo estar seguro de que no voy a fallarle a Dios. Porque aquí hay una promesa de Dios. Si yo he nacido de Dios, Jesucristo me protege. Amén. Hay una promesa que yo la he declarado y la he cogido. Ojalá que usted la coja. Yo me pego de esto como con todo mi corazón, de esta promesa en Judas 1:24. Dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. Amén. Para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y yo le digo: Señor, guárdame sin caída. Guárdame sin caída. Y usted también tiene que orarle eso al Señor. Guárdame sin caída. Y que cuando yo me tenga que presentar delante de Dios, esté sin mancha. Y no es porque yo no tenga debilidades, las tengo, y muchas, y quizás más que usted.
Pero yo me tengo que pegar a esto y usted también tiene que pegarse. Señor, guárdame sin caída hasta el día de su venida. Señor, ¿será que yo voy a aguantar hasta tu venida para no fallarte? Tengo esa promesa de Dios. Él me va a guardar sin caída. Y si alguno ha nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, le guarda. Y versículo siguiente, pongámoslo de nuevo. Y el maligno no le toca. ¿Cómo es? El maligno ¿qué? No le toca. Diga, esos cochinas manos no me pueden tocar. ¿Usted lo cree o no? Ahora, si usted no es nacido de Dios, pero se pone a decir que usted es nacido de Dios y se mete en lugares y a hacer cosas como si usted fuera nacido, el diablo le pega unas muendas a usted. El diablo le va a pegar a usted una cachetada, lo va a avergonzar y lo va a dejar en el piso como a Sansón. Porque usted dice, yo soy hijo de Dios, yo he nacido de Dios. Pero si eso no es verdad, el maligno lo acaba a usted. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de los Hechos, unos hombres hijos de un tal Exeba se fueron a reprender a demonios. ¿Cierto que sí? Dice eso la Biblia. Y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera. Y los demonios se le... ¿Eso qué es? ¿Sábados felices o qué? ¿Qué? O sea, a Jesús lo conocemos. Y Pablo también conocemos sus credenciales. Sabemos que, pero ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Y dice la Biblia que les metían una muenda, los empelotaron y los mandaron desnudos. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Por qué, hijo? Porque cuando tú no has nacido de Dios, pero te metes a darle batalla al diablo, pues lo vas a encontrar y te va a pegar una maderiada. Te lo aseguro. Pero si tú has nacido de Dios, el Hijo de Dios Jesucristo te guarda y el maligno no te toca. Amén. Le dice, ojo con ese, no lo toquen. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Pero usted imagina usted practicando el pecado y inicia aquí después a echar aquí a reprender al diablo. No sea ridículo, man. ¿A qué juega usted? Escúcheme, amado, el maligno no le toca. Leámoslo en la otra versión, por favor. Dice, sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Hay gente que mantiene una guerra con el diablo. Usted ni se preocupe por ese personaje, alabe a Dios, adore. Eso es lo que le gusta al diablo. Pone fuera, no, adore, bendiga a Dios, viva en obediencia, viva en santidad. Cachatea al diablo usted con su estilo de vida para Dios. ¿Está entendiendo, amado? Porque dice la Biblia que el Hijo de Dios nos cuida y que el diablo no puede hacernos daño. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Lea el libro de Job, por favor. Acuérdese de Job. De la única manera, escúcheme esto, de la única manera que el enemigo puede hacerle algo a usted y a mí es o porque Dios le dio permiso para un propósito, o porque usted se puso a abrirle puertas. Mire como dice Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuántos quieren esa descripción para su vida? En la boca de Dios. Que Dios diga, tú eres un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una mujer perfecta, recta, temeroso de Dios y apartada del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha cercado, escuche, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, una pinza que tiene, está cercada.
Dice, no le ha acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene. Has dado al trabajo de sus manos, has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Diga conmigo, estamos cercados. Usted se ha preguntado por qué dice la Biblia que el maligno no nos toca. Porque hay un cerco que es prohibido para el enemigo pasarlo. Eso es puesto por Dios. ¿Está entendiendo, amado? Eso lo puso Dios ahí. Y el enemigo hace así. Lo único que puede hacer el enemigo es sugerirnos cosas, gritar desde afuera, desde el cerco, ¡salga! Pero desde que usted esté allá adentro, mi hijo, usted tranqui. Usted está protegido, su familia, su casa, lo que tenga. Porque usted ha nacido de nuevo y el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Amén. No le ha cercado. Versículo siguiente. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Ay, sí. ¿Cierto que sí? Está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El Señor le abrió el cerco y dijo, hágale pues. De la única manera que el enemigo te puede tocar. Porque Dios dice, hágale pues. Porque Satanás te pide y te pide. Déjeme Dios, déjeme pegarle una zarandeada. Eso es bíblico, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ay, Pedrito. Pero tranquilo, Pedrito, usted no el otro. Pedrito, el enemigo ha estado allá pidiéndole a Dios que le deje pegarle una zarandeadita a usted. Y yo le he rogado a Dios que tu fe no falte, porque ya se le abrió el cerquito. Así que, mi hijo, póngase firme en la fe. ¿Cierto que sí? Escúcheme, amado, esa es la única situación. Pero de resto, hermano, la Biblia nos dice, hermano, que si usted y yo hemos nacido de Dios, tenemos esa seguridad. Ponga de nuevo el versículo y con eso terminamos. Vamos. Y sabemos, diga conmigo, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues el que ha sido engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos lo saben hoy? Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Vamos.